comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas y hoy sobre todo inspiración. Te recordamos que estamos siempre con 3 objetivos principales en el programa, en el cual queremos agradar a Dios con la buena utilización de los recursos, queremos que tengas lo suficiente para las necesidades y deseos de tu familia, pero también que puedas trascender de tal forma que pueda ser de bendición a una mano amiga. Así que si esos objetivos hacen clic, pues enhorabuena, este es un buen espacio para que compartas junto con nosotros en esta oportunidad. Y te quiero dar un ofrecimiento que lo hacemos muy frecuentemente en el programa. Estamos muy conscientes que lo más valioso que tienes es tu tiempo. Y vamos a hacer todo lo posible para que el tiempo invertido en nosotros valga la pena. Pero para eso tenemos un programa que hoy es un programa de Inspiración TF en el cual tenemos una invitada de lujo. Pero antes de presentarle, quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, César. Muchas gracias, amigos. Es un gusto estar con ustedes en limpieza que nosotros le llamamos, después de haber tenido una serie donde tenemos 3 o 4 episodios dependiendo de la serie, y buscamos tener estos pequeños episodios donde hacemos temas que son relevantes. Recuerdan, estos son de los temas como lo que es el libro de Trascendencia Financiera. En este caso vamos a hablar de Inspiración TF, que es donde nosotros invitamos a personas para que compartan con no solo su vida, sus retos, sino que nos inspiren y darnos cuenta que en las situaciones que nos encontramos todos creemos que son únicas y muchas veces nos damos cuenta que no es así y a otras personas les ha tocado igual o mucho peor o mejor, y por eso es que nosotros nos gusta compartir dichas historias. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Lourdes Peters, que ya vamos a hablar, que es la mujer que aseguró un continente. Pero para darle la bienvenida primero se lo dejo a César y vamos a presentarla. Pues va a ser una muy breve introducción de Lourdes Peters, que con mucho cariño le decimos Luli, con cariño. Es CEO y presidenta de World of America, WOA, firma con sede en Miami, que introdujo el seguro médico privado internacional y los seguros de viaje en América Latina y Caribe hace más de 40 años. WOA tiene operaciones en 24 países y tiene más de 2,400 asesores. Entre sus logros está haber sido cofundadora de EHI Wellbeing University, que está enfocada en resolver el alto volumen de siniestros de salud dentro del mercado corporativo. Cuenta más de 23 años de experiencia en la industria, especializándose en diseño, reestructuración de planes de beneficios para empleados. WOA tiene presencia en mercados clave como Brasil, Ecuador, México, Centroamérica. Bueno, su experiencia en banca, en comunicaciones y publicidad, pues bueno, le permite diseñar un enfoque multicanal en el área de los seguros, y podría seguir diciendo muchas cosas más. Pero dejo este espacio para que Luli se presente ante ustedes y puedan conocerle poco a poco conforme vamos en la entrevista. Bienvenida, Luli. Muchísimas gracias a ambos. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar no solamente de lo que se hizo en el negocio, sino a dónde vamos. Y tal vez en esa línea, Luli, para comenzar un poco a conversar sobre un poco de tu historia, de tu vida, de lo que has hecho, de lo que se viene por hacer. Me gustaría tal vez al principio, es decir, donde se inicia todo. ¿Cómo nace World of America? ¿Cuál fue esa chispa que llevó a tu familia a introducir el seguro médico internacional en América Latina hace más de 40 años? ¿Y cómo te involucras tú en el negocio? Que nos cuentes un poco. Bueno, casualmente acabo de regresar de Londres, donde estuve participando en un panel con una empresa que se llama Health and Protection. Tú la conociste, César, cuando estuviste con nosotros en Las Vegas. Y me pidieron que hablara de esto mismo, de cómo comenzó el negocio de IPMI. IPMI fue una necesidad que se creó para el mercado escandinavo. Cuando los daneses salían del país, ellos no tenían cobertura. Y ellos mismos fueron los que empezaron a pedir cobertura en los países donde estaban viviendo fuera de su país natal. Y una persona que hoy se ha convertido en mi padrino de negocio fue la persona que inició, el señor Per Bray Jorgensen,
que estuvo conmigo en el panel, comenzó a ver esa oportunidad. Pero como filatelista, vio la oportunidad de colectar un sello. Todo lo que eran sellos de postales a través del mundo. Dijo, qué oportunidad de coleccionar sellos a través de comunicación. Algo que en aquel entonces no había social media, no había los teléfonos portables, no había todo de computadoras, y era a través de correos. Y entonces le dijo a la compañía madre donde él estaba trabajando ya, él trabajaba en el departamento de computación, de que él iba a iniciar ese proyecto, de crear un producto para expats, todos los expatriados que estaban saliendo de Dinamarca. Y empezó a crecer a diferentes países. Entra mi padre, el señor Charles Peters, entra con una necesidad porque había viajado mucho a Latinoamérica. Tenía muchos clientes acá porque él trabajaba mucho la parte de exportación, aparte de seguros locales. Y le dice un amigo, ¿por qué no llamas a una compañía internacional que tiene este tipo de producto para el mercado pudiente y lo puedes llevar a Latinoamérica? Una llamada, le llamó la atención al señor Jorgensen, hicieron una reunión en Panamá, y en Panamá se concretó lo que hoy en día es IPMI para el mercado de Latinoamérica. Le pusieron el primer nombre al primer producto, se llamaba Premier One. ¿Y por qué no? Si era el primero. Y se dio a conocer. Pero lo curioso era que cómo se iba a vender. Era un producto que nadie conocía porque no existía en un país que estaba muy lejos, con un idioma completamente diferente y una idea loca, porque de verdad que era una idea loca en ese momento. El folleto tenía 4 páginas, no era tan complicado. No, para nada. Nada complicado. Y mi padre le dijo, se va a vender de la manera más sencilla. ¿Quién conoce a quién? Si una persona de bienes conoce a otra persona de bienes y esta persona quiere salir fuera del país por una necesidad médica, que lo está haciendo ya, pero está pagando de su bolsillo por esa necesidad, vamos a crearle el producto estilo americano, con los beneficios muy parecidos a las pólizas americanas, y vamos a cambiarle el idioma español o inglés para las islas, y ahí vamos a lanzarlo. Tan sencillo como eso. Y montarse en un avión ahí a publicar ese sermón en cada uno de los países que empezó. Empezó por Costa Rica. De Costa Rica vinimos a Guatemala. De Guatemala a El Salvador, Nicaragua, Centroamérica fue el principio. Y de ahí saltó a Venezuela. Y después toda Sudamérica. Entonces se diversificó los mercados y ya empezaron a diversificarse los productos dentro de la compañía también, en dependencia a las necesidades de cada país. Tan sencillo como eso. Suena sencillo, pero estoy seguro que no fue así. Sí. Mejor haber sido bien desafiante. Ella lo simplificó bastante, pero bueno. Y todo el resto es historia, dirían. Sí, pero es curioso porque cuando salió todo al mercado, no habían redes de proveedores. Se fueron, las llamadas de las redes de proveedores se crearon en las necesidades. Ustedes fueron a un hospital, llamamos a la compañía, este es el próximo que vamos a traer para hacer una red de proveedores. O sea, crecieron por necesidad. Conforme iban creciendo. Iban por medida, porque es que no, es como dicen los americanos, no había un playbook. No existía. Se creó el playbook. No había cómo llegarle al mercado si estabas hablando en danés, porque no sé si ustedes hablan danés, pero... No, lo he escuchado y se escucha complicado. Después de tantos años trabajando con ellos, todavía no puedo dominar el idioma danés. Es bien complicado. Pero traducir al idioma hispano, y cada país tiene su idiosincrasia. Por supuesto. Entonces, distinto significado de cada una de las español. Correcto. Pero eso lo aprendimos, como me dice que yo vengo de publicidad. Uno de los temas, y me estoy moviendo un poquito fuera de lo seguro, cuando estábamos haciendo los comerciales para el mercado de Los Ángeles, era muy diferente para el mercado de Miami. Totalmente. Entonces, el segmento era muy diferente, distribución. Una distribución increíble. Entonces, querías hablar de un carro y querías hablar de la cajuela
pero para nosotros es baúl. el baúl. No, ni baúl, el maletero. Maletero. Que el maletero significa alguien que levanta las maletas. Sí. Completamente diferente. Entonces eso nos pasó a nosotros con la parte del seguro médico. Cómo nombrábamos las cosas que íbamos a hacer, cómo íbamos a decirlo, cómo se mandaban las cartas que se le mandaban a los clientes, qué se le decían. O sea que se creó el playbook. El playbook que siguieron todas las otras compañías que entraron después. Y eso hace 44 años que estamos nosotros y la compañía lleva mucho más tiempo haciéndolo. IHI llevaba más tiempo. Entonces, eso fue interesante porque yo no estaba en la industria en ese momento, era mi padre. Soy hija única. Entonces, en la cena de la casa de mi papá, el tópico era la compañía. Y la compañía, y esto, y qué se hace, y esto. Entonces fui aprendiéndolo poco a poco, pero yo, como venía de comunicación, daba sugerencias. Por supuesto. Entonces ya me fui involucrando poco a poco, seguí en la comunicación hasta 2 años antes del fallecimiento de él, que ya yo vi que necesitaba ayuda y que de verdad que me estaba gustando. Y entonces así fue como entré. Pero es una historia bien interesante, que todos los han copiado. Uno dice que la copia es la base de la validación del éxito. Del éxito. Y entonces han copiado hasta el punto que en muchos casos han copiado hasta los errores, ¿no? Pero eso se está en todos los casos que se dan. Pero hablando de lo que es el producto que nosotros creamos, yo creo que es único. Es único porque no he visto algo que cubra tanta necesidad criollamente. O sea, a lo latino. Estamos acostumbrados, yo vengo a los Estados Unidos, a donde el mercado de los Estados Unidos está muy, muy adelantado en la parte de los que es seguros médicos, con compañías multinacionales muy grandes, con las cuales también nos representamos nosotros, pero no al nivel criollo como nosotros, que respetamos muchísimo a la persona que nos lo está comprando, que es un ser humano, no es un número, que no pierde la identidad. Y eso es muy importante para nosotros. Hay varias preguntas que yo sé que me vas a hacer. El éxito nuestro es hacer sentir a la persona humana, especialmente cuando esté en una situación muy vulnerable y cuando más necesita ayuda. Eso es lo criollo de nosotros. Más sencillo no lo puedo poner porque es algo que nosotros vendemos un intangible. Es igual que la radio. Vendes una pauta en la radio y tú te tienes que imaginar esa pauta. Qué color es el carro que te gusta o la casa que te están vendiendo. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Es un intangible. Tú no lo vas a usar hasta que no los tengas que usar. Y ahí es donde la necesidad empieza. El servicio empieza desde un comienzo, no en el momento que lo necesitas, pero tienes que apoyar al cliente en todo en su camino. Y es un instrumento financiero para mí, no es un seguro. Ahora, criollo era fácil, ¿verdad? Sí. Sencillo el enfoque de hacer criollo. Lo que pasa es que hacerlo simple es más difícil que hacerlo amplio. Pero una pregunta que mencionaste de que 2 años antes de que falleciera tu papá empezaste a manejar ya la empresa, pero me imagino que esta industria era era casi que liderada por hombres, siendo una mujer tomando el control de una empresa que su papá fue, porque no es lo mismo que el papá, que la hija lo maneje. ¿Encontraste resistencia o encontraste un factor de pues como desafío? Que, sí, o como que muchísima. No quiero énfasis en eso. Muchísima. Por 2 razones. Una, venía de la radio y la televisión y no me tomaban en serio. Sí, era una comunicadora. No, era más como bohemia. Ok. Y no me tomaban en serio, porque todos eran personas mayores que yo. Sí, pues. Colegas de mi papá. Que todos habían estado mucho tiempo en esta industria. Y existía lo que se llamaba un comité de 10, que eran los consejeros, se volvieron los consejeros de los mercados locales. Y entrar ahí no fue fácil, porque yo fui la heredera de todo y quería que me vieran como parte del grupo. Entonces lo que hice fue muy sencillo. Llegué temprano a la primera reunión, me senté en la cabecilla de la mesa
muy derechita, pues era más jovencita que todos ellos en aquel momento. Y los miré muy serio y le digo, no quiero que vean a mi papá, que me vean a mí. Yo no voy a caminar los zapatos de mi padre. Vengo a trabajar con ustedes individualmente. Eso es todo lo que le dije. De ahí en adelante me los gané a todos porque era una industria muy competitiva. En ese entonces, ya cuando yo entré, ya estaba muy madura y ya entrar y romper el hielo era muy difícil. No quería que me vieran como que va a traer ella. Sí. No, era algo como que vamos a sentarnos en la mesa y vamos a respetarnos y vamos a conversar, vamos a repartir ideas. Cuando vieron que ya yo era parte de ello, ya me pedían consejos. Fuiste el vínculo con esas nuevas generaciones. Correcto. Sí. Que ayudó a muchas otras generaciones jóvenes a entrar y fui la primera en llegar a aceptar lo que es un legado. No había ningún hijo, ningún sobrino, ni otra hija que habían entrado en el negocio de los padres. Entonces, me usaron a mí como un ejemplo para poder traer a sus hijos al negocio. Y así ha pasado. Ya ahora hay muchas sucesiones en la cual yo veo que me alegro muchísimo. Cada vez que los veo, los felicito. Bienvenido al negocio. Cualquier cosa que yo te pueda ayudar, aquí estoy. Entonces, me vieron como aquel cambio que sí era posible de dar una continuidad al negocio. Rompiste varios paradigmas. Uno y dos, creo que el éxito de tu primera interacción es que no entraste con un modelo pasivo ni de bajar la cabeza, pero tampoco no fue un confrontativo para que fuera de choque. O sea, no. Fue un balance al final. No, al contrario, los apoyaba. Cualquier decisión que iba a haber, me sentaba y decía, ok, yo estoy de acuerdo, vamos a presentarlo. Estoy de acuerdo, vamos a presentarlo. Al final, muchos de ellos me decían, preséntalo tú, porque te sientes la voz de la juventud. Sí, te sientes más cómoda con lo que estamos diciendo. Y entonces ya me convertí aliada. Eso fue en los 10. Ahora, de entrar al mercado y tocar puertas era otra cosa. Que esa es mi pregunta, tal vez que quisiera hacerte en ese pie que estás tocando en este momento es, ¿cómo convenciste a las mejores aseguradoras del mundo y también quizás a los mejores agencias de corredores de seguros a que se unieran a tu visión y tu idea? Porque una cosa es tener la idea. Tener la idea, tener las ganas, tener el esfuerzo, pero otra es que te abran esa oportunidad que no es tan fácil, que la abran de una forma muy sencilla. El hecho que yo fui creciendo, primero que tuve la oportunidad de que me dieran la compañía más hermosa que existió en todo lo que es el mercado de seguro. Era IHI Danmark. IHI Danmark, la danesa cariñosamente, como le dicen, que todavía hay muchas personas aseguradas con ella. Sí. Eso era como el Good Health Seal of Approval. Tenía el sello. Aprobación. Sello de aprobación. El sello de aprobación. Entonces, el segundo paso era de que éramos el número 1. La producción más grande que tenía la compañía éramos nosotros. De IHI. De IHI. Entonces, podían haber dos cosas. O la podía haber desbaratado toda o hacerla crecer. Entonces, en el primer año, mi padre fallece junio 1. Y el primer año yo me monté un avión desenfrenada a promover la compañía de una manera que se triplicó las ventas. ¿Qué pasa? Que cuando entran otras compañías, ya el volumen que nosotros teníamos sola, con el equipo que tenía en Miami, ya era demasiado. Entonces a la compañía me venían a buscar a mí. Yo no tuve que buscarlas a ellos. Entonces las incorporé. Hubo un incidente de que IHI fue comprada y más otra compañía de seguro. Entonces me convertí así de un día para otro, de monoproductora de una compañía a lo que es un broker, añadiendo otras 2 compañías. Eso me dio un empuje impresionante. Pero de esas 2 compañías le dupliqué las ventas y empecé a añadir vida. Y después sucesivamente empezaron a entrar otras compañías. Y ya se nos hizo fácil porque las mismas personas que estaban vendiendo con nosotros querían firmar con nosotros esas compañías que entraban. Muy selectivamente. En las compañías que firmamos nosotros. Y una pregunta que te quisiera hacer. Me acabas de mencionar de que cuando estabas en un modelo monocliente, que sería la primera versión, triplicaste las ventas. Y en el otro lugar, cuando entraron las otras 2, duplicaste las.
¿Cuál crees que fue el factor de éxito para hacer ese crecimiento? Que podrían otras personas como usarlo como una inspiración, que es lo que estamos hablando. El servicio. Para mí, el servicio que uno le entrega al cliente tiene que ser muy nítido y muy transparente. El decirle la verdad al cliente a todo momento, qué es lo que cubre, qué no cubre, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, a dónde usted puede ir, a dónde no puede ir. Eso es lo más importante y fundamental para que el éxito que tenga lo que usted compre. Entonces no solo es servicio, también es educación hacia el educación. cliente. Y eso es lo que hacía. Entonces, como comunicadora me era muy fácil ir a pararme frente de todos los agentes que trabajan con nosotros y hablarle no del producto ni la compañía, sino cómo posicionarlo, a quién buscar. Entonces le decía, ustedes no venden, ustedes aconsejan. Ustedes son personas que vienen a darle algo al cliente que lo va a necesitar en futuro. Si se ponen como vendedor con un maletín, nadie les va a comprar. Pero si se ponen como profesionales de que ustedes sí saben lo que están haciendo, si ustedes sí son los mejores en el mercado, así los van a reconocer. Entonces, como que cambié aquella mentalidad sí. Y de forma de ver el negocio más elegante, porque él no es un vendedor de maletín, entonces es un consejero, que en muchos casos la persona que está ahí, que le aconseja qué producto comprar, sabe más de la familia y más del cura. Que más que el cura. Sí. Entonces, tienes que confiar en ti. ¿Qué te va a decir? Que sea transparente conmigo, porque en el momento que lo necesites, si usted no dice toda la verdad, la compañía puede negarle una cobertura. La confianza, sí. Es una confianza absoluta. De hecho, lo que está diciendo Loli lo voy a ampliar porque puede parecer un pequeño vacío de información. Es que normalmente los vendedores de seguros llevaban un maletín, físicamente un maletín. Es que hoy con día las hojas, con las hojas para que ir a abrías inscribirte. el maletín, que tenía hasta una clave, sacabas las hojas. Entonces, y esto usualmente era con también le estoy diciendo, llamemos la figura que había del vendedor de seguros, que tenía un traje. Usualmente ese traje era el mismo color, casi que nivel tipo bancario. Todos uniformados. Sí. Y a la enorme mayoría de los que estaban en este tipo de trabajo no les enorgullecía ser vendedores de seguros. Era casi que la opción final si no conseguías trabajo, ¿verdad? O mientras conseguías trabajo. Entonces, cuando Loli dice de darle la elegancia, darle el prestigio, no era poca cosa. Era cambiar totalmente un paradigma de tu última opción de la industria a que realmente tienes un espacio donde puedes tener un negocio. Me gustó como lo dijiste, una forma elegante de ganarte la vida. Correcto. Pero es que nadie... Cuando van a los colegios de los niños, hay una pregunta que le hacen. ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué quieres? Nadie decía vendedor de seguros. Jamás. Te dicen, quiero ser astronauta. Yo quiero ser policía. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser enfermera, bombero. Jamás le van a decir, yo quiero ser vendedor de seguros. Jamás. ¿Sí? Entonces, uno cae en este negocio de coincidencia. Eso es lo que digo yo, de coincidencia. Entonces, si ya que caes de coincidencia, hazlo elegantemente. Ya que estás aquí, disfruta tu trabajo. Por favor. Entonces, si lo vas a hacer, porque en realidad, mi padre me enseñó una cosa a mí, es que el tiempo, tú no puedes medir el tiempo cuando estás con un cliente. Porque primero el cliente te está dedicando de su tiempo. Valioso. Entonces, él acostumbraba a quitarse el reloj y ponerlo a un lado, para que no tener aquello de estar mirando el reloj. Ahora se mira en el celular, se mira en todos los lugares. Pero él lo ponía a un lado y se dedicaba el tiempo con ellos, se tomaba un café, se relajaba, no hablaba jamás de venderle una póliza. Y al final cerraba. ¿Por qué? Porque me decía, los primeros 5 minutos, eso lo aprendí en comunicación también, los primeros 5 minutos son los que te captan. Ya después puedes establecer una conversación porque ese cliente ya está convencido. Entonces, él le daba el tiempo a la persona que necesitaba para escuchar las necesidades. Nunca le preguntaba cuál es su presupuesto. Eso es un error. Porque siempre te van a decir, no, yo tengo X. En realidad lo que necesita es Y. Entonces, ahí en la conversación es cuando tú te das cuenta qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que realmente necesita? Y eso es lo que hace, o por lo menos en su momento fue muy revolucionario en
en cambiar esa imagen que había en el momento, no solo de autopercibida, sino también hacia los clientes. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Nosotros estamos pasándola súper bien. Espero que usted también esté inspirándose en este programa. Regresamos luego de mensajes importantes para usted. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Y queremos agradecerle que usted esté en sintonía de Trascendencia Financiera en esta oportunidad, escuchando a Luli Peters, en el cual estamos conversando sobre este programa Inspiración TF que hemos titulado Lourdes Peters, la mujer que aseguró un continente. Y no lo decimos solamente porque sí, realmente es... ¿Tú sabes cuántos asegurados tiene WOA en el continente? Es una pregunta que no sé si ya perdiste el número. Muchos. Demasiados. Pero nunca suficientes. Son muchos. Pero quería hacerte una pregunta y esta pregunta la tenía guardada. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Michael García. Por favor, escuche ese programa, vaya a su plataforma favorita donde escuche música y busque en Trascendencia Financiera un programa también de inspiración en el cual está Michael García y él de alguna forma entra para escanear documentos a tu empresa. Correcto. Hasta ser hoy día un socio de WOA. Él es el presidente de la compañía ahora. Presidente de la compañía. Y yo soy el CEO, chairman de la compañía. Pero buen mérito, porque de verdad que se lo merece. Ahora, ¿cómo desarrollaste ese ojo para encontrar talento excepcional? Porque estamos hablando, que lo contaba Michael, que muchas de las personas que le enseñaron a hacer el trabajo siguen trabajando hoy para WOA. ¿Y cómo fue que tú viste ese talento en una persona que quizás pocos lo hubieran visto? Y no lo digo de una forma de menospreciar, sino ¿cómo haces para, igual para los gerentes que tienes en cada país? ¿Cómo tienes ese ojo? ¿Cómo es esa habilidad? Qué pregunta tan interesante. Yo creo y mucho de que las personas llegan a mí, yo no las tengo que salir a buscar. Y él llegó a mi vida. De verdad, llegó por una persona en común, un amigo en común, en la cual me pidió una ayuda. Simplemente darle trabajo. Uh-huh. Pero lo curioso era que cuando yo le pregunto que qué trabajo le voy a dar, le pregunté a él qué estudió, me dice ingeniería nuclear. Y así me quedé como que, primero que nada, el seguro no tiene nada que ver con ingeniería nuclear. No tengo una división de... energía nuclear. De energía nuclear. Ni seguros para energía nuclear. En absoluto. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer con él? Uh-huh. Y él me dice, madrina, yo sé que tú vas a poder hacer algo con él. Digo, bueno, si tienes fe en mí, vamos a darle una oportunidad. Y entró escaneando. Porque una de las cosas que yo hice a raíz de abrir mi propia empresa, ya junto con lo heredé de mi padre, fue algo muy innovador, es ir paperless. Sin uh-huh. papel. Sin papel. Todo digital. En aquel entonces no existía. No. Y diseñé mi propio sistema de CRM. ¿Hecho en casa? Hecho yo en casa con un ingeniero. Wow. Entonces yo quería algo que me pudiera almacenar uh-huh. Documentos, porque yo necesitaba usar el espacio para personas, no para archivos. Entonces adquirí una agencia y esa agencia venía con muchos papeles. Uh-huh. Entonces yo decía, no tengo dónde ponerlo, no voy a alquilar un almacén para poner esos papeles. Y en aquel entonces tenías que guardar los documentos por cierta cantidad de tiempo. Uh-huh. Y para mí era una base de datos. Mientras más información tenía, más valor tenía la empresa. Uh-huh. Y entonces lo contraté a él mientras que trabajaba en otro sitio para escanear documentos. Pero se rompe la fotocopiadora, que creo que les te explicó. Uh-huh. Y cuando me dijeron que él había desarmado una Canon del tamaño prácticamente de este cuarto, me dice, lo llamo y le dije, ¿sabes lo que hiciste, no? Esto tiene un contrato en la cual nosotros no podemos tocar el equipo porque estamos violando la garantía. Uh-huh. Y él se quedó así como mirando porque había hecho algo mal. Y digo, ¿y no te sobró un tornillo? No. Ok. Te agarro full time, vete a trabajar conmigo. Porque el que desarme eso y vuelva a armarlo sin haber conocido en su vida una fotocopiadora,
tiene un talento exquisito. Ese talento lo quiero. Y me lo traje, pero lo que hice es algo que él no se estaba dando cuenta de lo que yo estaba haciendo en ese momento, y era, todas las reuniones lo sentaba conmigo. Él decía, como testigo de lo que estoy diciendo, y era para que él fuera aprendiendo, y fuera aprendiendo. Entonces, al principio lo puse para trabajar en el departamento de reclamos, después de nuevos negocios, lo fui pasando poco a poco al departamento de grupo, departamento de vida, y así sucesivamente que aprendiera, y después lo puse de gerente de la oficina. Y lo puse en un proyecto de que necesitaba que me hiciera organizar el flujo de trabajo de la oficina. Ya lo hizo, dijo, ok. Así fue como me enseñaron a mí el negocio. Yo me fui a entrenar a Dinamarca, lo que era la parte de atrás del negocio, antes de entrar a la parte de adelante del negocio. Entonces ya podía hablar, yo sabía qué estaba diciendo, porque me conocía el producto con los ojos cerrados. Y lo mismo hice con él. Podía haber dicho, no me gusta y sigo andando, pero le vi el entusiasmo, el deseo, el interés. Y entonces hay veces que dicen que el estudiante supera al profesor. Estamos ahí. Y lo admiro infinitamente. Y realmente anhelaba mucho tener la oportunidad de tenerte aquí en el programa, Luli, por diferentes razones. Y sé que voy a hacer una nueva pregunta antes de dejarle a Mario hacer la siguiente, porque creo que vale la pena sumar a esa historia que ahora tú estás contando de tu lado sobre Michael. Michael cuenta en esa entrevista que tuvimos con él, es que había una cuenta muy importante de un seguro de viajes en el cual iba a estar él e ibas a estar tú. Pero finalmente no vas tú. Y la persona que estaba en ese país dice, ¿y por qué no está Luli aquí? ¿Y por qué me mandas a él? Y tú le hablas por teléfono y le dices, él lo va a hacer bien. Y si necesitas cualquier cosa, yo llegaré, pero él lo puede hacer bien. Y Michael cuenta, yo cuando sentí la responsabilidad, porque era una cuenta muy grande, eso no es fácil, la delegación. ¿Cómo has visto tú el tema de delegar confianza, delegar responsabilidad, aunque tenía pues, el resultado, una repercusión posiblemente económica muy fuerte? Hay un dicho americano que se dice trial by fire. La prueba de fuego. Prueba de fuego. Yo confié mucho en él. Yo confié en él, que él podía repetir lo que yo decía, de que podía colaborar con lo que yo decía, y que primero que nada, y más importante, que tenían que respetarlo a él, que era profesional de la industria, de que él iba a ser una persona muy importante en la empresa. Y eso era como mismo mi papá me dejó lo que tuve que hacer yo. O sea, yo me tuve que dar a respetar, yo me tuve que dar a conocer. Entonces, de la única forma, yo no podía caminar con él de la mano y decirle, ven conmigo y te voy a presentar. No, es trial by fire. Y funcionó, porque empezaron a respetar. Pero hubo otra anécdota que no la contó. Cuando nosotros cuando entramos en Brasil. Ajá, sí. La persona con la que entramos, que lo conoces, sí. Exigente, muy buen amigo, pero como brasilero al fin, él quería que hablaran el idioma de él. Y él me dijo, estoy listo para trabajar contigo y no hay problema. Ok, no hay problema, hay que traducir productos, porque Brasil todavía era un mercado que cuando él entró ya estábamos con otra compañía que no tenía los productos en Brasil, en portugués. Y lo primero que hice fue traje a Michael a la reunión. Y cuando ya terminamos toda la reunión, le dije, ok, estamos entrando en Brasil, ya estamos serios, es un país muy grande, tenemos que empezar a viajar los dos allá, pero vete a aprender portugués. Yo, sí, tienes que aprender portugués. No solamente aprendió portugués, ahora pelea en portugués, canta en portugués, es increíble, lo aprendió a la perfección como lo hace todo lo que hace él, ¿no? Entonces ese fue el segundo reto, tienes que aprender portugués. Y lo hizo. Así entrenamos a otras personas en la oficina también para hacerlo. Pero el ir a entrenar con un idioma que no fue nato tuyo. Lo de inglés. Él hablaba muy poco inglés. Entonces, en ese entonces, mi hijo trabajaba en la empresa también. Y yo lo sentaba junto. Y yo le decía a mi hijo, no le hables en español. Háblale todo en inglés. Que te conteste en inglés. Háblale inglés, que te conteste en inglés. Así, poco a poco. Porque yo como que lo vi con el hambre que tenía, con la experiencia que él traía de otra industria. Y
el conocimiento que él estaba adquiriendo, y yo dije, esto es una joya, de verdad, y se ha convertido como un hijo, prácticamente. Mi hijo y él son muy amigos. Entonces, eso también ayuda a que uno quiera ayudar a la persona. Ese hambre. Esa hambre, correcto. Ese hambre. Ahora, todo este proceso de crecimiento ha sido muy interesante. Bueno, estaba leyendo que tienen presencia en 24 países y más de 2.400 asesores. Pero quisiera ir un paso atrás y es, ¿cuál fue el obstáculo más grande que tuviste para poder llegar a ese crecimiento? O sea, ¿dónde se puso dura la situación? Se puso dura en un momento que una compañía decidió salir del mercado. Cerró la posibilidad de vender. Ok. Cerró mercado. Cerró mercado. Ya. Ahí es donde fue que me puse nerviosa en el sentido de que era mi ancla. Entonces, ¿a dónde voy? Y me acuerdo de haber hecho una llamada a mi padrino de negocio y lo único que me dijo es la palabra diversify. Sí, pues, diversifica. Pivotea. Correcto. Y ahí fue donde colgué el teléfono, llamé a otra compañía, que fue curioso porque la llamé, fui a Boston. Y esa compañía es la única que he llamado, que conste, la única que he llamado, estaba muy fuerte en el momento. Y estaba aprovechándose de esa compañía de haberse cerrado. Y ya estaba en un crecimiento, pero no tan grande así como ellos querían estar. Ellos le hacían falta a aquellas empresas como nosotros y otras en México. Y entonces me fui a Boston, me llevé a Michael y nos sentamos a conversar y el señor, que hoy es amigo, me empieza a sacar todos los folletos y yo no quería ver nada. Digo, miren, este es rojo, este es azul, este es verde. Para mí eso no significa nada. Lo que significa es que ustedes van a estar ahí cuando yo los necesite. Uh-huh. Porque la llamada a mí es la última. Yo le llamo para que me resuelvan. Yo tengo un equipo que hace su trabajo, pero si hay algo que está contra la pared, ahí es donde voy a llamar yo. Uh-huh. Y me dice, bueno, para poder trabajar con nosotros yo necesito $1 millón en venta. Digo, mira, coincidimos. Yo también. Yo también quiero $1 millón en venta. Pero no lo vas a tener el primer año. ¿Pero por qué? Porque nadie te conoce. Y yo te he cerrado todos los mercados. Entonces no has podido entrar a los mercados que tengo yo. Dice, entonces, ¿qué propone? Digo, ¿cuándo es la próxima convención de ustedes? Próximamente. Michael va a ir. Michael va a ir si ustedes no han vendido nada. Michael va a ir. Yo me fui para Tailandia a otra convención. Michael fue. Cuando llegamos allá, cuando llegó Michael, todos los que estaban ahí dicen, llegaron los grandes. Le empezaron a sonar el teléfono, es para registrarse con ellos, empezar a vender. Yo dije, yo no te voy a traer el $1 millón, te voy a traer el $1 millón de todos aquellos que están detrás de nosotros. Uh-huh. Ya fue al segundo año, estábamos en segundo lugar. El tercer año éramos primero en la compañía. O sea que es fácil. Wow. Sí. Es que lo hace ver fácil. Sí. Y lo demás es historia. ¿Va? Mira, una de las cosas que me preguntaste antes es cómo lo haces y ver el talento. Tú estuviste en la convención, ¿no? Sí. Y viste la camaradería que tenemos nosotros. Todas las personas que trabajan con nosotros es como familia. Y siempre a todos les decimos, bienvenido a la familia de WOA. El que entra no sale. Pura la mafia. Pura la mafia. Una oferta que no podrá resistir. ¿Pero por qué? Porque estamos ahí a todo el tiempo. A mí me tienen puesta Mama Bear, porque los cumpleaños, porque si tiembla en algún país, la primera que está llamando soy yo. Me ocupo de las personas que están trabajando con nosotros. Uh-huh. Que sea un nacimiento, que sea un divorcio, que sea alguien falleció. ¿Por qué? Porque son seres humanos. No es un objeto, no es un número, sino son seres humanos. Y eso nos ha dado muchísima fuerza para el crecimiento que tenemos. De que personas, gente se ven que son respetadas, que son amadas, ¿no? Y entonces no vemos el negocio como una empresa multinacional, lo vemos como una familia muy grande. Y porque sé que no lo voy a ratificar lo que dice Luli, solo para que vos, Mario, y los amigos que nos escuchan. Hoy Luli está viajando, vino a Guatemala fin de semana y está ahora con nosotros, pero vino principalmente porque vino a la boda de un pariente de un corredor de seguros de Guatemala. Correcto. O sea,
lo que digo, lo que me ha gustado mucho y creo, amigo y amiga, que me gustaría que usted se pueda llevar dentro de otros aprendizajes de esta entrevista, es que lo que dice Luli es congruente con lo que dice. Es decir, es familia, vino a la boda de uno de los, de un pariente muy cercano de uno de los corredores de Guatemala. Yo no lo he escuchado antes. Es decir, esa familiaridad es difícil. Y es algo que uno podría decir, a veces vemos todo como negocio, ¿verdad? Un cliente como negocio que me paga una cantidad de dinero y me da un servicio, cuando realmente, ¿cómo podemos nosotros trasladar a nuestros clientes esa familiaridad? Porque al final tus corredores de seguros son tus clientes que se vuelve tu familia. Correcto. Entonces, ese nivel de cercanía, como usted en su negocio, como usted en su actividad profesional, pues puede tener esa familiaridad. Pero eso es no solo como número. No, pero es muy importante que ¿Y lo crees tenga. que ese es tu factor diferenciador con otras empresas similares? Sí, pero que me lo permitan es más importante. Porque tú puedes querer ser muy afable y querer conocer de todo el mundo, pero el hecho que te dejen entrar a tu casa, a tu familia, a tu entorno, a la boda, es muy distinto. No es algo que tú dices es fácil, ¿no? Pero se sienten a gusto de que seas partícipe en la boda. No solamente era la boda de... O sea, no era el compromiso. Correcto, sino era cuando llegó la Luli y todo el mundo saludándome, amistades. Entonces, eso te agrada muchísimo porque no solo es una boda. Yo he estado ahí en velorios, he estado en bar mitzvah, he estado en bautizos. Entonces, pero para que veas, eso es bien interesante porque mi padre hacía lo mismo. O sea que yo lo hago fue parte de la genética de la empresa. Yo lo hago de cuna. O sea, que es algo que me enseñó él. Sin palabras, porque yo lo veía nada. El ejemplo. Natural, entonces yo lo seguía. Mi hijo es igual. Entonces, es algo que nos nace hacerlo porque de verdad que nos gusta. Entonces, la persona se siente cómoda con eso, es decir, te voy a dejar entrar a mi casa. No todo el mundo te permite entrar a su casa. A ver, una de las cosas que mencionaste y quisieras hacer un doble clic específicamente, que fue muy interesante, fue que por mucho tiempo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos empresarios en Guatemala muy exitosos y uno de los patrones que he encontrado en la mayoría es ese concepto del mentor, de esa persona que vio en mí un potencial, como tú viste con tu ahora el CEO, ¿cómo se llama? El presidente. Michele. Pero mencionaste que tú tienes un mentor de negocio. ¿Qué es ese concepto de mentor de negocio y cómo te benefició o cómo se beneficiaron mutuamente de esa relación de mentoreado? Sí. Y esto va a poder confirmar muchísimas personas que están en la posición en que estoy yo. El llegar a esta posición no es fácil, pero cuando uno llega es muy solitaria. Estar en la cima es solitario, eso lo dicen muchos. Muy solitario. Porque en esta posición uno no puede demostrar una debilidad, una incertidumbre. No puede titubear de hacer una decisión, porque entonces toman ventaja de eso. Entonces, son pocas las personas a las que uno puede conversar con ellos y sentirse cómodo que te van a escuchar de una manera que no van a juzgar nada de lo que tú dices. Ese señor fue el que comenzó el negocio de IPMI, que es mi padrino de negocio. Fue mejor amigo de mi padre también. Entonces, me encanta que es multigeneracional la cosa. Sí, correcto. Sí. Entonces, cuando yo necesito un consejo a una dirección que quiero hacer, yo levanto el teléfono y lo llamo. Pero es una conversación de amigos en la cual me dice, hagas esto, no hagas aquello, o mira, yo lo haría de esta forma, o él me llama y me dice, ¿cómo te va? Pero él tiene una cosa bien linda. Él me manda tarjetas. Él no me manda WhatsApp ni nada. Me manda tarjetas. Y me dice, estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo. Estás en buena dirección. He visto tu crecimiento. Entonces, es como que es una afirmación de lo que estoy haciendo que está correcto. Pero el tener una persona así, y ojalá me dure para siempre,
es algo que es muy importante para aquellas personas, y muchos de los CEOs de empresas te pueden decir exactamente lo mismo, porque yo he hablado eso con ellos. Me dice, it's a lonely place. Es un lugar muy, muy solitario, en donde no le puedes confesar muchas cosas a muchos, porque entonces lo toman como una ventaja. De debilidad. Sí. Correcto. Wow. Como un arma. Sí. Y sí, muchos han dicho lo mismo. Y qué bendición que tienes a alguien que todavía lo puede hacer ahí. Correcto. Pero también una de las cosas es que tú te volviste también padrino o madrina en este caso, no solo del CEO, sino de varios. Entonces creo que ese es el pay it forward que le llaman. Es la mejor forma de agradecer un mentor es siendo mentor con otros, ¿no crees? Correcto. Y tengo varios que me llaman y conversamos, y entre esas conversaciones hablamos de todo, ¿no? De familia, de negocio, de todo. Que se sienten cómodos a sentarse a conversar, sea una cena, un trago, lo que sea. Algo es un desahogo. Es como decir, ¿con quién me desahogo? Es más barato conmigo que con un psicólogo, me imagino, ¿no? Y el psicólogo tiene el contacto de negocio. Sí, y no les voy a cobrar, ¿no? Entonces... Más que el trago. No. Yo tengo mi propia sin pagar, porque mi nuera es psicóloga. Okay. Entonces, por lo menos yo con ella pues puedo... Puedes delegarle lo que no aplique. Sí, ya le manda el negocio a la suegra. Sí. Pero es fácil para mí decir, y sigo diciendo fácil porque es que yo no hallo esto como un negocio. Fíjate. Yo lo hallo como si fuera una carrera linda en la cual estoy ayudando a personas. Y lo estás disfrutando. Sí. Y lo estás disfrutando. Hay algo que, como bien lo mencionaba Luli, tuve la oportunidad de estar en la convención de WOA hace recientemente. En febrero. Y algo que fue bien, por lo menos para mí, que he tenido la oportunidad de estar en varias, hay algo que no lo había visto antes y quiero preguntarte al respecto, que es, tú tienes mucha influencia. Mucha influencia. Las personas que estaban sentadas en esa convención eran los dueños de las empresas. Sí. Aseguradoras no mandaron a sus directores, iban los dueños de las empresas, iban las personas más importantes de los hospitales más importantes de Estados Unidos. Y para mí fue algo muy interesante ver que teníamos la posibilidad de conversar, los que habíamos sido invitados como corredores de seguros a esta convención, con personas que quizás de otra forma no tendríamos ese fácil acceso. ¿Qué te motivó a compartir la influencia? Porque muchas veces se siente solitario, pero el que está solitario quiere quedarse con todos los elementos y no compartirlos. ¿Cuál ha sido tu visión respecto al facilitar tu influencia? Para mí, compartir es que se haga más. Yo no siento celo de tener algo que yo no quiera compartir, al contrario. Fue una excelente reunión de tener los CEOs de las empresas ahí, levantar el teléfono y decir, estoy haciendo esto, quiero que seas tú el que vaya, así como no, ya tengo la fecha pautada. No era una cosa difícil de convencer a una persona de que, mira, esto es lo que vamos a hacer. Fue algo tan sencillo de poder, volvemos con la palabra sencilla. Sí, ¿no? Es que de verdad, bueno, me encanta el sencillo. Sí, me encanta, ¿no ves? Es que no lo veo, no lo veo como algo, para mí es nato. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta complicarnos. O sea, si lo vemos con una mente de simplificación, creo que esa es la ventaja que tienes. Sí, pero es que de nuevo, es sencillo levantar el teléfono para mí y hablar con el CEO de la empresa y comunicarle, yo te necesito en estos momentos para que estés participando. Por supuesto, voy a estar ahí. Entonces, haber llevado a los CEOs de todas las empresas que nosotros representamos es único. Sí. En la misma plataforma. En la foto, cuando me la enseñaron, yo decía, wow, yo misma me impresioné. Ellos mismos se pelean todos los días. Todo el tiempo. Y ahí había una camaradería impresionante. Un ambiente seguro. Bailaron juntos, tomaron juntos, fiestaron juntos, se hablaban, se conversaban de la industria. Y yo los miraba y me decía, qué orgullo. Sí. Qué orgullo que esto lo logramos, ¿no? Las personas, como dicen los hospitales, yo me he dedicado en los últimos 2 años a conocer los hospitales que nosotros podemos recomendar, que son parte de los beneficios de los seguros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas de las llamadas vienen a nosotros, no van a las compañías de seguro. Entonces, cuando me preguntan qué hospital tú me recomiendas que esté dentro de la red que tienen las compañías, a mí me gusta verlos. Uh-huh. Que no me cuenten.
Correcto. Yo eso de tengo que ver el milagro para creer en el santo, sí. ¿Por qué? Porque Trust but verify. Sí, trust but verify. Yo necesito ver si tienen las facilidades para recibir el cliente, si tienen el idioma para recibir el cliente, la distancia, porque dejar sus facilidades, todo. Y que tengan las especialidades, porque no todos los hospitales tienen las especialidades que necesita esa persona en ese momento dado. Entonces, lo que hago es que voy a los hospitales, veo y tengo algo que se llama un town hall, donde nosotros hacemos algo muy parecido. Entrevistamos a médicos de sus especialidades, de esos hospitales, y traemos audiencia para que él pueda escuchar, para que ellos puedan traspasar esa información a sus clientes. Entonces, invitarlo a los hospitales fue fácil también, si le tienen que estar aquí. Entonces, y una manera de conocerlos a todos los agentes que estaban ahí, estas personas, los productores, que pudieran repetir el mantra de esos hospitales a sus clientes. O sea, que una audiencia grande sin tener que viajar a los países. De hecho, ya te contaré que hicimos algo al respecto, pero me pareció algo único. Así que bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos al tercer y último segmento de esta interesante entrevista, que espero que usted esté sacando su papel y lápiz para sacar los aprendizajes que usted pueda aplicar a su línea de negocios. Vamos a mensajes, regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y estamos muy contentos de que usted esté junto con nosotros en esta oportunidad conversando con Luli Peters al respecto de cómo ha sido esta trayectoria de dirigir quizás la empresa más grande en el tema de salud, de seguros de salud, principalmente para el continente americano, principalmente hispanohablante. Bueno, ni hispanohablante, porque también tenemos en portugués en el área de Brasil. Así que es un verdadero gusto poder estar aprendiendo de Luli. Yo quisiera hacer una pregunta. Nosotros como programa que tenemos mucho énfasis en la economía personal, en lo que son las finanzas personales, se habla mucho de invertir, de ahorrar, de construir patrimonio, de seguros, controlar los gastos. Sí, pero se habla de alguna forma como un tema aislado, muy eventual. ¿Cómo conectas tú la importancia de los seguros en la planificación financiera de una persona? Muy fácil. Esto es un instrumento financiero. El del seguro no es porque tengo un seguro de una póliza de salud. Yo siempre le comunico, o cuando salía a hablar con los agentes para promover el producto, si me enseñan un instrumento en la que yo pueda invertir $5,000, vamos a decir un número, sí. $5,000 y me da un retorno de $1 millón inmediatamente, díganme por qué invierto. Ese es el seguro médico. Donde uno puede invertir una cantidad y le van a dar una cobertura hasta esa cantidad, o hay veces más, dependiendo del producto que compre, inmediatamente, después que pase un periodo, o si viene de una empresa, entonces coincidentemente, inmediatamente, por cualquier incidente que usted tenga. Tiene sus coberturas, tiene ciertas limitaciones en coberturas, pero tiene un producto de $1 millón, $2 millones, inmediato, por una inversión tan pequeña. Es un instrumento financiero. Crucial. Sí. Porque aunque usted esté ahorrando $5,000 todos los años, que es lo que vamos a suponer la prima que está pagando con un incremento por el costo de vida, jamás va a llegar al $1 millón. No lo va a llegar. Entonces esto es un instrumento financiero que el retorno de la inversión es inmediata. Entonces no lo vea como que está comprando un seguro médico. Le está comprando una portabilidad de ir a cualquier sitio en el mundo, ver el médico que usted quiera, cualquier hospital, con una tarjetita que le dan, que representa algo que usted compró, que en ese momento era un intangible, porque todavía no lo he utilizado. A mí me han dicho, mira, ¿para qué voy a seguir pagando si no lo he utilizado? Gracias a Dios que no lo he utilizado. Imagínese usted si lo tuviera que utilizar. Uno de los casos que más me conmovió a mí es un caso de Ecuador. Y fue un caso que vinieron a mi oficina para cancelar el producto una familia. Tenían un niño chiquito, varón, y una hembra. Y por insistencia, hasta el día de hoy, yo no sé por qué yo insistía tanto, por favor no lo cancele. Por favor no lo cancele. No era que yo quería
Correcto, y a esas alturas una póliza más, una póliza menos. Pero yo los miraba y les decía, no lo cancelen, por favor, no lo cancelen. Y el señor me decía, pero ¿cuál es la insistencia suya? Digo, no lo cancele, por favor, denle un año más. 6 meses después me llaman. Cancelarlo. No lo canceló. 6 meses después me dieron No se le puede decir que no a Luli, solo te puede decir de una vez. Claro. Es simple. Es más, tener cuidado porque vas a salir con algo, vas a comprar hoy, no sé qué. Pero no, es que ya lo compró. Es que me lo va a hacer simple. ¿Qué voy a hacer? 6 meses después recibí la llamada. Ajá. Y me dicen, necesito traer al niño a los Estados Unidos. Encontraron cáncer. Sí, es que... El niño pasó 1 año en Ronald McDonald House de Jackson Memorial Hospital. Sí, pues. Donde fuimos a celebrarle cumpleaños al niño, le llevaba juguetes y esto nos involucramos muchísimo. Por eso es todos los casos de niños los manejo yo personalmente. Sí, sí, porque son muy emocionales, sí. Muy emotivo. Ese caso me marcó a mí, por la insistencia mía. Yo no sé si era... un mensaje divino. Una intervención de otro sitio, pero yo decía, no lo cancele. Y hasta el día de hoy, esa familia me menciona. Y el niño me ve y me dice, ella me salvó la vida. Entonces, esas cosas que tú dices, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Ya te respondí, ¿por qué lo hago? Porque es un sinfín de personas que hemos ayudado a través del transcurso de los 44 años que llevamos en el negocio. Sí. Dale. No. Mira, en esta misma oportunidad, donde tuvimos la oportunidad de conversar en esta convención, hubo un énfasis muy fuerte con la inteligencia artificial. Correcto. ¿Por qué crees que la inteligencia artificial tiene una incidencia muy fuerte en todo lo que es el tema de seguros, particularmente en el seguro de salud? Qué curiosa la pregunta, porque nosotros iniciamos esta conversación como un tema, algo único, ¿no? Que todavía no se había hablado en los seguros de Artificial Intelligence. Yo acabo de regresar de un viaje de 44 días en Europa, donde estaba en diferentes eventos de diferentes empresas que en el sector de seguros. Y el tópico era Artificial Intelligence, AI. Todos empezaron a hablar de eso y entonces todos volvíamos al tema de que no puede reemplazar al ser humano en el sentido del calor humano y el cliente. Pero sí utilizarlo como instrumento para poder mejorar los sistemas de comunicación dentro de las empresas, cómo buscar mejores productos, crearlos y cómo crear lo que es más información instantánea que pueda recibir el cliente, pero no reemplazar el sector humano. Eso nunca va a pasar. Por lo menos yo no lo veo pasando en el sector de Latinoamérica y el Caribe, donde la persona es muy importante, es muy clave. No van a ser un robot que le va a vender un seguro o un bot. Puede haber una generación distinta, porque estamos hablando aquí, nosotros lidiamos con varias generaciones. Entonces es algo que estamos llegando a un punto de una edad joven en la que están más acostumbrados a trabajar con todo lo que es digital. Sí. Es que esa generación que todo desde chiquito le dieron un teléfono y el teléfono era bueno, la generación de la pandemia, si te das cuenta, correcto, de que ellos vivieron sin contacto humano casi 2 años. Y eso afectó muchísimo. Claro. Al punto que lo estamos viendo ahora de muchos niños que son solitarios. Y hay temas de depresión y muchas otras cosas. Muchísimas. Pero todavía es una cosa que no lo veo infiltrado al nivel de el enfoque humano. Es el background, o sea, es la parte de atrás. El back office, todo el tema de... Y eso se está moviendo muy rápido, especialmente en las compañías europeas. Entonces, ¿tú crees que la inteligencia artificial realmente donde va a hacer una diferencia es en la productividad realmente de las empresas más así que el tema de interacción? Correcto. En la interacción no se lo pueden permitir, pero nosotros no podemos permitir eso, que nos reemplacen. Hubo una compañía en un momento dado que no le fue muy bien. Sí, es que ha habido intentos. Sí, ha habido intentos en la que querían hacer ventas directas y pasarnos a nosotros por encima. No le fue muy bien. Una, porque nosotros nos quejamos muchísimo. Y segunda, porque el cliente quiere tener a alguien delante, enfrente de ellos, no un teléfono. Entonces, como que no funcionó.
Y le veo que en lo que es el carácter del negocio nuestro, eso no va a funcionar. Y creo que tú mencionaste el mejor ejemplo. Cuando entraron a Brasil, tuvieron que aprender portugués. Correcto. Esa tropicalización, ese involucramiento y el factor humano, que es creo que el diferenciador que tiene tu empresa con otras, es que no ves a las pólizas como pólizas, sino familias, personas que están necesitando de los servicios de ustedes para poder. Y nosotros lo mencionamos, te doy un dato bien interesante. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Seguro Social de aquí de Guatemala y él nos decía que más de la mitad de la población de Guatemala está a una enfermedad para llegar a la extrema pobreza. Claro que sí. Y no solo es acá, en Estados Unidos también están a una enfermedad de tener que ser homeless. O sea, hay la salud, o sea, o hay vida o hay salud, ¿cómo es que era el dicho que utilizábamos? Hay 1000 problemas, pero cuando tienes ausencia de salud, solo tienes uno. Recuperar tu salud. Nada más que te concentres en eso. Es que no te queda otra. Mira, y esto es un caso verídico. Médico muy prominente de un país de Latinoamérica. Joven, dinámico, deportista, manejaba una motocicleta. Suena a mi hermano. Sí. Suena. Es el perfil de tu hermano. Él asegurado, con una compañía buena, pero que tenía un cap. O sea, un tope de asegurabilidad. Y tuvo un accidente en la motocicleta. Iba por el carril de la derecha. Un carro decidió pasarle por enfrente. Se metió por la ventanilla de atrás. Se quedó cuadrapléjico. Cuadrapléjico. El seguro le pagó. Pero llegó hasta un punto que el seguro ya ese año, póliza, ya no le cubría más hasta la próxima renovación que empezaba el próximo beneficio. Tuvieron que salir. En aquel entonces no existía el GoMe Fund. Crowdfunding. Crowdfunding. Todos los amigos ponían dinero para poder cubrirle todas las necesidades que tenía. De ahí se nos ocurrió a nosotros también traer un seguro de incapacidad profesional, porque ahí hubiera facilitado una cantidad para pagar las necesidades que tenía y las renovaciones de la póliza. Pero eso, ¿para qué es tan importante? Porque en ese momento se convirtió el problema, aunque tenía una cobertura. Sí, ya no digamos si no lo hubiera tenido. Era imposible. Era peor. Sí. Después lo trasladaron a los Estados Unidos, lo volvieron a traer y fue una cosa así continua, de mucho gasto. Yo creo, a ver, mi hija está por tomar una decisión de qué carrera universitaria seguir y tal vez como papá insistente, por no decir papá necio, yo tenías que buscar algo que la IA no te vaya a reemplazar rápidamente. Pero es interesante ver que nuestra industria, que en su momento era la de maletín, la del traje completo, la que no generaba ningún prestigio, es una de las carreras hoy que no tan fácilmente puede ser sustituida por la IA bajo tu apreciación. Me parece un interesante que el que en su momento era el patito feo resulta ser una carrera con un potencial de largo plazo sin una amenaza muy seria aparte de la inteligencia artificial. Y especialmente para la juventud que tienen tanto facilidad de poder manejar muchísimas cosas a la misma vez, que los ayudan no solamente a comprenderlo, sino los ayudan a poder promover el producto. Una de las cosas que me falta por hacer es hacer mentora como un curso de una universidad, de un colegio, para poder hablar de esto. De verdad que hay mucho potencial de muchas personas jóvenes que necesitan aprender, pero hacerlo bien. No aprender a la mitad de cómo hacerlo y pensar que pueden salir al mercado y decir, ya me lo gané. No, hacerlo bien para que puedan hacer una carrera. Prefiero hacer una carrera de esto que ser un vendedor nada más, sino esto es mi carrera por longeva. Aquí con esto termino. Y es una carrera muy bonita, de verdad, muy bonita, que personas confíen en ti, que estás haciendo un bien. Entonces, yo creo que es una forma de hacer algo diferente. Hay que hacerlo. Sí. Bueno, podríamos hacerlo con la comunidad de trascendencia financiera. Hay que hacerlo. A ver, tú mencionaste de que uno de las innovaciones o de los retos que tuviste cuando empezó el concepto de tecnología fue el concepto de digitación. Hablemos del paperless, de que empezaste a pasarte al mundo digital. Ahora estamos hablando de que el tema de inteligencia artificial, pues tal vez no va a ser tanto para ventas, pero sí para la productividad y eficiencia en los procesos de lo que estás manejando.
Si tú pudieras darle un consejo a los empresarios guatemaltecos sobre el uso de tecnología en este momento, ¿qué les recomendarías? Bien interesante. Nosotros vamos por la tercera generación de sistemas. Y en el sistema que estamos trabajando ahora, que estamos próximos a lanzarlo, tiene Artificial Intelligence. Uh-huh. Porque lo que queremos que es buscar lo que es los algorithms. Ajá. Los algoritmos. Ajá. Uh-huh. Para, perdón que domino el español. Nosotros lo hacemos, no te preocupes, dale. En la cual nos digan cuáles son las personas más vulnerables. Predictivo. Predictivo. Más vulnerable en la parte de costo, en la parte de producto. No solamente aquellos que están en una edad. ¿Estilo de vida? Estilo de vida. Entonces, mobility, la movilidad. Sí, porque en estos momentos tenemos una generación muy movible. El nómada, que hoy está trabajando acá, está trabajando afuera, en otros países, las compañías se los permiten. Estamos trabajando con una empresa que nos acaba de contactar, que es bien interesante, que lo que hace es cobertura de nómadas. Sí. Pero es lo curioso de eso es, porque a mí me gusta aprender muchísimo lo que hacen otros también, y es algo que yo no me había percatado. Cuando las personas se mudan y están trabajando en otro lugar, las compañías que les dan el trabajo tienen que pagar impuestos de dependencia al país donde la persona está viviendo. Entonces tienen que ver si es largo plazo, si es corto plazo, porque todas esas compañías tienen empleados fuera. Las contrataciones que le hacen son diferentes. Entonces, el seguro juega mucho papel. ¿Qué seguro va a darle a la persona que se está moviendo? Hoy estoy en Brasil, mañana voy a estar en el otro lugar. Entonces, la movilidad tiene que estar con eso. Entonces, eso nos está ayudando muchísimo a identificar ese cliente. A ver, voy a tirar una curva, perdón, pero es que ya me entró la duda. O sea, ya hablaste de que creo que el factor que has logrado crear es estar pendiente de las necesidades y requerimientos de tus clientes para crear productos un poco hechos a la medida. ¿Dónde ves la industria de los seguros para los próximos 5 años? Nosotros también creamos productos para las compañías. Nos hemos enfocado muchísimo en eso, con el conocimiento, porque vengo de eso. No, y la relación que tienes con todos tus equipos, eso te ayuda a entender. Pero aparte de eso, vengo de una familia que creó productos para una compañía. Sí. Entonces, para nosotros, de nuevo, es fácil, pero... pero es lo que es. Claro. Entonces, en el futuro yo lo veo, y ya hay una compañía que lo está haciendo muy bien, es crear el producto a la medida. Eso existe en los Estados Unidos. Entonces, la necesidad, yo no necesito maternidad, pero sí necesito un producto hospitalario. Yo necesito esto, pero no necesito lo otro. Entonces, vas customizando el producto al presupuesto que tú tienes. Yo lo comparo como ir a comprar un carro. Yo sé que el carro tiene que tener sus 4 ruedas, en el timón, el radio, pero ¿qué más le voy a poner? Sí, pues. El color me va a costar más caro, si le pongo piel en los asientos. Entonces, aquí es modificar el producto a las necesidades. Eso convierte que las compañías tienen que tener una tecnología muchísimo mejor, porque tener un sistema donde tú tengas un producto con tantas variantes es un poquito complicado, pero lo han logrado. Bueno, lo peor creo que son las empresas que todavía te tienen que diseñar un producto y se tiene que juntar un comité para definir riesgos. O sea, eso ya se está volviendo... No, pero eso es arcaico, de verdad. Y a eso yo no lo veo en la industria de nosotros. No, si necesitamos hacer algo porque es un corporativo muy grande, entonces nos sentamos a mirar qué es las necesidades que tiene, cómo lo quieren, es algo diferente, pero ya no es como que tengamos que ir a un comité. No, ya eso no existe. Como no existe llevar algo en la mano, ¿no? Que va amarrado a la inteligencia artificial. O sea, el concepto es tratar de automatizar la mayoría de los procesos repetitivos o controlar las variables para poder hacer estas customizaciones. Por supuesto. Y ya solo entrar a los casos muy específicos y poder hacer que el cliente decida que el ego, porque creo que ese es el concepto, quiere. Ya hay compañías que tienen hasta pronóstico de que piensan cuál es el cliente que va a cancelar hacia el futuro. Predictivos. Predictivos. Wow. Sí. Inclusive también el tema de los padecimientos médicos. Sí. ¿Cuáles son aquellos más recurrentes? Y como compañía de seguros, como corredores, tener los datos. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo duró? Entonces, de alguna forma, hasta para hacer previsiones actuariales de cómo poder
realmente cuantificar un beneficio, porque a veces hay 1000 beneficios de un seguro médico, pero ¿cuánto realmente cuesta cada uno en base a los datos que tenés? Sí, y eso sí. la inteligencia Eso artificial ayuda te da muchísimo. mucho dato. Correcto. Y una de las cosas que han cambiado mucho durante los últimos años es el hecho de que incorporar en dependencia a las necesidades, no es lo que han reclamado, que es cuando tú absorbes información, sino es lo que no han reclamado. Entonces, por ejemplo, lo que no está cubierto es más difícil de predecir que lo que está cubierto. Claro. Pero ahí es donde entra el diálogo. Cuando te preguntan, ¿y por qué no cubren esto? ¿Cómo tú cuantificas eso si es una conversación? Bueno, está por escrito. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y decimos, mira, ¿qué necesidades tiene? Viendo esto y esto y esto, los patrones que estamos viendo. Y uno de los segmentos que más ha crecido en todo el nivel internacional y doméstico es mental health. Ah, sí. La salud mental. Sí. Salud mental. Salud mental a nivel de todos, no solamente jóvenes, sino personas de media edad y personas mayores. Y todavía creería yo, no sé cómo lo ves tú también, pero lo he estado viendo y particularmente en esta reunión en la que hemos hecho referencia ya varias veces que tuvimos esta oportunidad de convivir, es el tema de la prevención. Porque usualmente los seguros no se han enfocado en la prevención. No. Te toca algo Es malo, reactivo. ahí está, es reactivo. Es reactivo. Pero a través de algunas circunstancias que les han pasado los propios CEOs de las aseguradoras, decir, yo creo que deberíamos enfocarnos un poco más a la prevención, hasta por tema de economía, de costos. Soñá con esto. Vas a ir a comer una comida que no te va a caer bien. Es una comida que no es sana. Y de repente te llega una alarma en tu celular y te dice, si te comes eso, te va a subir 3 centavos tu póliza. Está bueno. Pero mira, es curioso porque mencionaste que yo fui parte del grupo fundador de IHI Wellbeing. ¿Sí? Ya eso no existe. Porque la compañía que la compró dejó de hacer ese tipo de consulta. Y era ese mismo, el enfoque preventivo. Es más barato preventivo que reactivo. Y la compañía IHI quería ver qué era lo que estaba, los trigger points, o sea, los puntos de disparo. De que iban a causar que se utilizara más el seguro. Y por eso se creó esa universidad. Bien interesante en lo que se conversaba ahí. Y eran muchos profesionales, eran médicos, personas que trabajaban en la industria de seguro, con empresas que tenían unas empresas muy grandes que necesitaban mejorar lo que era el well-being, el bienestar de sus empresas. Porque muchos de esos que querían saber por qué faltaban tanto los empleados. ¿Por qué era que había unos reclamos tan altos? En los Estados Unidos es un poquito más cauteloso porque exige una ley HIPAA, la cual no comparten información, pero en el mercado internacional todos lo sabemos, entonces, porque ayudamos al cliente. Entonces, esos, ¿cómo les dijiste? Trigger points. De disparo. Puntos de disparo. Fueron los que crearon esta universidad para poder buscar esa información. La compañía lo hizo de forma de que crecer ellos, pero también como ayudar. Y eso es bien importante porque lo que no se dice es más importante que lo que está escrito. O sea, las compañías se están dando cuenta que muchas de estas cosas que tienen que empezar a incorporar es algo que no era tradicional. Con cuidado, porque cómo lo mides también, porque son beneficios que son muy longevos. Sí. Entonces, el mental health se ha convertido como un cáncer. ¿Cuánto tiempo lo vas a estar tratando? Sí. Y puede ser muy costoso, pero se puede tratar con una limitación. Pero por lo menos baja el beneficio. Algo. Sí, algo. Interesante. Una buena ayuda. Pero bueno, estamos ya en el final del programa. Es increíble lo rápido que se pasa el tiempo cuando uno la pasa muy bien. Pero no quisiera... Me quedé como con 8 preguntas, no, pero bueno. Me pueden invitar de nuevo si quieren. Yo por favor, creo que vale la pena. Sin lugar a dudas, pero no quisiera cerrar el programa sin algo que no te gustaría a ti cerrar, por lo menos esta primera invitación al programa. Algo que te gustaría compartir con la audiencia, que te gustaría para cerrar. Muchas cosas. Pero alguna. La primera que sea simple. Especialmente que sea sencillo. Okay. Todo debe ser sencillo. Sí. Lo que me gustaría es que supieran que el gremio en cual estoy, o estamos, es un gremio en la cual se tiene que tratar con mucho respeto. Que aprendan, que tengan conocimiento de lo que hablan,
porque pueden llegar a unas interpretaciones que pueden perjudicar tanto al cliente como a la persona que lo está comunicando. Y es bien importante que sepan lo que están haciendo. Es lo que hablamos ahorita. Entonces, quiero que sepan que estoy disponible a cualquiera que me quiera llamar, que me quiera escribir para un consejo, pay it forward. Uh-huh. Y que hagan lo que hagan, si no es este gremio, cualquier otra cosa que hagan, que lo hagan con mucho amor, ¿verdad? Así va a ser fácil. Y es fácil. Simple, por favor. Mario. No, pues, Luli, la verdad es que yo siempre digo de que me gozo tanto estar en estos programas porque la compartimos y la verdad es que se voló el tiempo. Sí, me quedé con muchas preguntas y sí espero poder tenerte de nuevo porque la usé. Y más que ustedes también vieron ¿cuál es la similitud que han visto de toda la experiencia de ella con lo que puede ser su vida, con lo de sus jefes? Y ahí es donde podemos sacarle provecho a esta trascendencia financiera y a esta inspiración. Así es, así que estamos muy contentos de haber tenido como invitada a Luli en este programa. Espero que también usted, amigo y amiga, salga inspirado, que es el objetivo de este tipo de programas, para que usted, lo que usted haya podido decir, esto es para mí, lo pueda usted aplicar a su vida. Y compártalo. Por supuesto, el APC, aprender, practicar y compartir. Así que con eso nos retiramos el día de hoy en nombre de Lourdes Peters, cariñosamente Luli Peters, mi estimado amigo Mario López Salguero y su servidor César Tánchez, esperando contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.